Dios crea a Adán, dice, no es bueno que esté solo, le voy a hacer su pareja, que es lo que es la familia de todos los pueblos, de toda la estructura del mundo. Desgraciadamente, como decíamos hace rato, hoy en día hay personas que no lo entienden así, pero lo que es la pareja, el hombre y la mujer, es lo que es la base de todo lo que es nuestra vida. Y el cuidarlo es el respeto de lo que es la vida, de lo que Dios nos... ¿Okay? Y vemos algo muy importante, de que cualquier tipo de sociedad que no ha cuidado esta idea, son sociedades, comunidades que Dios de alguna manera ha hecho desaparecer, ha hecho que se pierdan del mundo. Es algo muy muy importante, lo que es el cuidar la pareja de uno. Uno de los ejemplos muy interesantes que se dan es lo que es la curación. El Talmud llega de alguna manera a buscar verdaderamente si se puede curar a las personas o no, si es correcto curar a alguien o no. El Talmud dice, hay un pasaje en la Torah, un versículo en la Torah que dice Verrapó y Rapé, que dice curar, curará. De alguna manera, si Dios no nos hubiera dado el permiso de curarlos, había la idea de decir, si Dios me mandó una enfermedad, ¿quién soy yo para meterme en los caminos de Dios? Si Dios me mandó a que algo me pase, yo no soy quien para cambiarlo. Dios da el permiso hasta de curar a la persona para que uno diga, Dios me está dando la chance de mejorar mi vida. A tal grado, es algo muy interesante. Pero aquí vemos una cosa, creó al hombre como imagen y semejanza de Dios. ¿Qué significa esto? Creó al hombre con una chispa divina. Sédeme lo camimar, es una imagen y semejanza de Dios. Uno puede decir imagen y semejanza, pero si Hashem no tiene imagen, no lo podemos ver, no lo podemos palpar, no tiene manos, no tiene pies, no lo podemos ver. ¿Qué significa imagen y semejanza de Dios? Es esa chispa divina que Dios tiene. Así como Dios es creador, el hombre también es creador. Así como el hombre, como Dios es Rahman, misericordioso, el hombre también es misericordioso. Así como Hashem tiene todas esas cualidades, la persona también la tiene. Pero, ¿cómo podemos llegar a lograr ese punto? Lograr asemejarnos a ser imagen y semejanza de Dios. ¿Cómo podemos lograr elevar esa chispa divina? ¿Ustedes han visto o conocen cómo es un diamante? Un diamante puede ser una piedra en bruto y a lo mejor no sabemos que hay un diamante adentro. ¿Cómo lo encontramos? Lo pulimos, lo tallamos, le sacamos el brillo y entonces ya aparece esa belleza de diamante que podemos ver en las tiendas. Así no la encontramos en bruto, sucia, a lo mejor llena de carbón y de muchas cosas. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer para llegar a ser esa imagen y semejanza de Dios, para lograr esa chispa divina que Hashem nos insufló, que es Hele Pelokam Imala, es ese pedacito de lo más elevado de Dios, sacarle y pulirlo. ¿Cómo lo pulimos? Siendo esa imagen y semejanza de Dios, puliéndonos, sacándonos el cochambre que nos rodea. ¿Qué es lo que nos rodea? Todo la contaminación visual, la contaminación de todo lo que ahora sí que el mundo que vivimos está tan sucio. Vamos a platicar ahora un poco de historia. El tema que yo voy a enfocar es eminentemente histórico y se trata de esto. Hay ciertas tendencias cristianas, y eso es lo que vamos a analizar ahorita, que en los últimos años han adoptado la moda de judaizarse y de querer presentarse como una verdadera rama del judaísmo, incluso como el verdadero judaísmo. Entonces, traen todo un discurso muy complejo que ha causado una gran cantidad de controversias en los ambientes cristianos, porque obviamente van en contra de las líneas cristianas tradicionales, pero que sobre todo han causado una gran confusión en mucha gente, que de repente ya no sabe distinguir en dónde termina lo realmente judío y en dónde empieza lo cristiano.
Y no me refiero necesariamente a la gente que está ajena a estos movimientos, sino a la misma gente que está adentro de estos movimientos. Mucha de esta gente que se integra a este tipo de grupos, con el paso del tiempo empieza a estudiar, empieza a profundizar, empieza a darse cuenta que las cosas no son tan simples como ahí se manejan, y en algún momento dado llegan a romper con eso, y suele pasar que de repente acaben integrándose a los movimientos no ágiles. Pues tal vez muchos de ustedes ya hayan pasado por esta experiencia o hayan tenido contacto cercano con gente que está en este tipo de grupos, o por lo menos, les voy a decir una cosa, es probablemente de este tipo de grupos de donde más ataques, los que más ataques están lanzando contra los movimientos no ágiles. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a explicar. ¿A qué grupos me estoy refiriendo específicamente? Me estoy refiriendo a los que se llaman judíos mesiánicos, me estoy refiriendo a los que se llaman judíos nazarenos, natzratim o netzaritas, y me estoy refiriendo a lo que podemos englobar como el movimiento efraimita, es decir, este tipo de gentes que te dicen, no, lo que pasa es que la casa de Judá es una y la casa de Israel es otra, y los judíos son la casa de Judá y allá que se arreglen con Dios. Nosotros somos la casa de Efraín, nosotros somos el verdadero Israel, y el verdadero Israel histórico está aquí con nosotros. Entonces, dada toda la información que estos tipos manejan y dada la pseudo sofisticación de los argumentos que van construyendo, que en realidad al final de cuentas están utilizando los mismos argumentos que el cristianismo usó del siglo II, pero bueno, les han dado una digamos, manita de gato. En el cristianismo no se pudo evitar. Las luchas por el poder ideológico dentro del cristianismo, sobre todo en la antigüedad, siempre estuvieron marcadas por la violencia. Pero bueno, llega un momento, formalmente con el Concilio de Nicea, en que se establece un grupo victorioso, y por lo tanto ese grupo es el que se ostenta como la ortodoxia, y por lo tanto todos los demás son herejes. Entonces esto es básico en estas luchas de poder internas dentro de cada religión, definir quién es el ortodoxo y quién es el hereje. Claro, ya depende de cada religión qué se hace con el hereje. El problema fue que aquí, sobre todo en la Europa medieval, a los herejes se les condenaba sin miramientos a la muerte, ¿no? Pero bueno, lo que quiero que entiendan es que este es un proceso en donde cada religión tiende a establecer una serie de ideas básicas, que digamos, estas son las ideas correctas, y lo que no cabe dentro de este marco de ideas correctas es una herejía. Entonces, en este primer momento, el cristianismo niceno se establece, o sea, el que surge del Concilio de Nicea se establece como la ortodoxia, todos los demás son herejías. Luego, dentro de ese mismo grupo vuelven a aparecer diferencias de opinión y otra vez hay que decidir cuáles son las ortodoxas y cuáles son las heréticas, y así se las van a pasar hasta el final de la Edad Media. Todo este proceso se hizo más o menos dentro de un grupo estructuralmente hablando homogéneo, que hasta la fecha se llama Iglesia Católica Apostólica Romana. Es decir, todos estos conflictos de ideas se dieron dentro del catolicismo. De repente hubo grupos muy radicales que se salieron, fueron excomulgados, fueron exiliados, espiritualmente hablando, pero todo se mantenía dentro del catolicismo. ¿Qué pasa? A inicios del siglo XVI se rompe esa unidad de manera definitiva en Europa Occidental y surge el protestantismo. Entonces, el protestantismo va a tener que pasar por el mismo proceso. Las comunidades mesiánicas no es de origen judío. Tal vez un abuelo, tal vez algún chosno, o sea, tal vez algún ancestro por ahí perdido, y entonces lo convencen, no, tú tienes sangre judía, tú eres del pueblo de Israel, vete para acá. En América Latina el fenómeno fue peor, el fenómeno fue todavía más mal enfocado, o sea, argumentos tan subjetivos de que, te apellidas Pérez, tu apellido está en una lista de apellidos israelíes, hazte mesiánico. O sea, ahora la identidad judía se regalaba y se malbarataba de la manera más fácil que se puedan imaginar. El primer intento lo hace un pastor cristiano, fíjense la ética espiritual de eso. Clint Van Nest, en un momento dado, pastor cristiano, con su grupo, fingen hacer una conversión al judaísmo, son aceptados para ser allá a Israel, fundan
algo que no llegó a Kibbutz, una granja en algún lugar de Samaria, de Shomron, fundan su granja y ya estando en Israel, supuestamente como judíos ortodoxos, declaran que reconocen a Yeshua como Mesías y que fundan la comunidad nazarena para poder andar promoviendo la idea de que judíos ortodoxos están reconociendo a Yeshua como Mesías. Fíjense a qué nivel de engaño y de estafa, porque en realidad estamos hablando de un pastor cristiano, misionero cristiano, que hizo una conversión de lo más trafe que se puede imaginar. O sea que nada más fingieron todo ese proceso de Giur para poder llegar con ese cuento a Israel. Y bueno, y entonces la cantidad de gente que todo el tiempo es que los judíos ortodoxos en Israel están reconociendo a Yeshua. Sí, claro, ten fe. Sí, vamos, o sea, no me la creo, al contrario. O sea, justamente porque estoy en contacto con muchos de estos grupos como Jews for Judaism, lo que está haciendo rabinos como Michael Skovak o Tuvia Singer, los grupos que tienen justamente de contención antimisionera y el éxito que están teniendo. Chabad Lubavitch también tiene mucho de eso, de contención antimisionera. O sea, no, más bien, me consta que lo que está pasando es el proceso contrario, y por eso lo que está floreciendo ahorita en muchos lugares son las comunidades no ágidas, porque la gente se empieza a dar cuenta de que no, espérame, algo había chueco con todo este asunto. Bueno, así surgieron los nazarenos. Los nazarenos surgen con la misma consigna: tenemos que lograr la conversión de los judíos a Yeshua y tenemos que ser admitidos como la rama del judaísmo que reconoce a Yeshua como Mashiach. Es chistoso. La lógica de los nazarenos es: no, lo que pasa es que los mesiánicos lo hicieron mal. Lo que pasa es que los mesiánicos no se desprendieron de su perfil cristiano, siguen siendo cristianos. Nosotros no, a nosotros sí nos van a creer. O sea, en resumidas cuentas, es el argumento que se maneja desde el siglo III. Cada que surge una heterodoxia cristiana, cada que había un cisma cristiano, adivinen quiénes eran los primeros en intentar ser evangelizados. Nosotros. ¿Por qué? Porque la lógica es esta, es simple. A nosotros sí nos van a creer. Por eso estos grupos le tienen pánico al noajismo. Porque el noajismo esencialmente de lo que se trata es de hacerte entender que sí, que efectivamente tú también eres importante para Dios, pero aquí sí no te tienes que disfrazar. Al contrario, aquí es en donde realmente puedes presentarte delante de tu Creador como lo que eres y agradecer por lo que eres. Es decir, nótese cómo son las dos caras de una misma idea, nada más que una llevada, o sea, con la claridad de como lo enseña en la Torah, y la otra, obviamente, hecha pelotas. Una, por la crisis de identidad que puede tener la gente; dos, por la obsesión de querer convertirnos al cristianismo; y tres, por la confusión que se genera en todo esto. Entonces, ustedes se van a encontrar toda la vida, supongo, esto ya va a parar, mesiánicos, nazarenos y efraimitas, sobre todo mesiánicos y nazarenos, que todavía insisten: no, somos judíos. Efraimitas que nosotros no somos judíos, somos Israel, el verdadero Israel. A ver, falso, perdón. Si nos atenemos a la genealogía de las religiones, son cristianos. Les guste o no, son cristianos. Para rematar este punto, justamente con todo este auge de las heterodoxias, en este momento siglo XIX, el paso al siglo XX, no son el único tipo de heterodoxias que se estaban dando en el protestantismo. Eso fue en el contexto inglés y americano. En Alemania se da otro tipo de heterodoxia muy interesante, la heterodoxia académica, que en términos más bien generales se le llama el pensamiento liberal. Es decir, teólogos cristianos ya más modernos: a ver, señor, ya estamos siglo XX, o sea, ya. La resurrección es un símbolo y es un mito, pero ya, o sea, entiéndanlo y déjenlo en su lugar. Entonces, todo este movimiento de la teología liberal obviamente va a entrar en choque con todo este movimiento hipertradicionalista que se traen los cristianos en Inglaterra y en Estados Unidos. Entonces, después de todas las controversias que se dieron entre liberales y tradicionalistas, un grupo de pastores, básicamente de origen calvinista, se sientan y escriben una pequeña enciclopedia a la que le llaman Fundamentos de la Religión Cristiana. Y ahí es donde empieza a utilizarse el término fundamentalista. Es decir, yo soy fundamentalista, significaba en este momento
que yo me apego a lo que está explicado en la enciclopedia Fundamentos de la Religión Cristiana. Y fundamentalmente, son 5 puntos. 1. La creencia en el nacimiento virginal de Jesús. 2. La creencia de que los milagros hechos por Jesús fueron hechos objetivamente históricos. 3. La creencia de que la resurrección de Jesús es un hecho objetivamente histórico. 4. La creencia de que la humanidad está en pecado y está condenada. Y 5. La creencia de que la muerte de Yeshua tiene un valor expiatorio para perdonar los pecados de la humanidad. Estos eran los 5 puntos que una iglesia que quisiera definirse como fundamentalista tenía que aceptar hacia el pie de la letra. Así fue como en Estados Unidos el panorama de las iglesias fueron divididos en las fundamentalistas de las no fundamentalistas. ¿Cuál es la postura original del movimiento judío mesiánico? Originalmente aceptan los 5 puntos. Caminando por un puente, el puente, caminando por abajo, no tiene fin. Llega al medio del puente y de repente empieza un temblor, el puente está empezando a mover, está tratando de agarrar y de repente dice, ¿qué estoy agarrando? Todo está moviendo por acá, ¿qué hago? Hashem, el creador del mundo, ayúdame, sálvame, tengo un poco de dinero, $1 millón, te voy a dar todo, solamente sálvame ahorita. El puente tembló, se acabó, todo bien, camina otros pasos. Mira, Hashem, me agarraste en un momento de presión. Sí tengo $1 millón y sí te quiero dar porque sí me salvaste la vida, pero no sé si te va a dar todo. Empieza un temblor más y dice, todo, todo, todo. La emuná en el creador del mundo, que toda nuestra vida depende cada instante, no es suficiente que lo tenemos acá, lo tenemos que tener acá también, y tenemos que vivir cada instante con esa emuná para poder lograr vivir con mucha fe y mucha alegría en este mundo. Y esa es la que vamos a tratar de dar unas ideas, unos detalles. Me da mucho gusto de estar con ustedes. Estamos habitando juntos el mismo mundo y todos tenemos el mismo creador y todos tenemos que hacer lo mejor que podemos en este mundo para poder lograr que tengamos una vida de éxito y con mucha alegría. El Rambam Maimónides empieza su libro, que es uno de los libros únicos que abarca toda la Torah, con esas palabras: la base de todas las bases. Y la inteligencia, que es la columna de todas las inteligencias, depende que cada persona que vive en este mundo no olvide nunca que hay un creador, solamente un creador a este mundo. Y todas las que están creados en este mundo necesitan cada instante a ese creador para poder seguir aquí. Así empieza la Torah de acuerdo al Rambam, que tengamos que tener ese punto, que hay un solo creador y donde dependemos de él cada instante. Ese es nuestro número 1 en la que es fe, en la que es emuná. Para poder entender esto y penetrarlo más en el corazón, tenemos que ver las grandezas de Hashem, que no falta en cada cosa que hay en ese mundo.